Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo, más 57 320 370 0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. El tema que va a tratar hoy va a ser sobre por qué nunca seré socialista. Y este tema se da porque de una u otra manera estamos participando la mayoría, o si pudiéramos decir, sí, la mayoría de personas comunes y corrientes en este conflicto. El participar es opinar, esté en cualquiera de los dos bandos, pero de todas maneras ya hay una participación, porque toca el alma, sea para defenderlo o sea para estar en contra. Y eso ya es algo positivo en cuanto a que las dos posiciones se presenten, ¿no? Cada uno con sus argumentos y cada uno con sus críticas duras a los demás, ¿no? Entonces, voy a partir de la siguiente manera. Si yo fuese una persona del más común, hablo de si yo fuese mi abuelo, que tiene mamá, ya tiene 92, y todavía caminan, todavía molestan, gritan, joden, nos regañan. Son abuelos muy, muy activos, inteligentes y tienen sentido común. Y ellos, entonces yo me ubico como si fuese uno de ellos. No en la parte ya después académica y todo el saber y la ciencia y yo sé tanto del socialismo que lo defiendo o no sé nada y lo estoy en contra. No, voy a hablar como estos viejos familiares, personas que no tienen nada de ciencia. Se va a hablar de las dos posiciones. Primero, pues de las personas que no tienen ciencia, las personas que eh, escasamente aprendieron a leer, no estudiaron, sino hasta segundo de primaria, más o menos, sacaron sus familias adelante en un sistema político democrático y en un sistema económico capitalista. Y estas personas, sin tener tanto contenido, aún sin tener tanta criticadera, pero sí tienen contenido crítico, ellos los admiro por su inteligencia. No porque sean familiares, por su inteligencia. Son personas que se sientan a ver noticias. Ellos ya no salen y viven en una finca. O sea, que están alejados de mucha contaminación y de tanta cosa que hace daño en una ciudad. Son personas muy puras. Y ellos observan. Ellos no saben si socialismo, ellos no saben que eso es un sistema político. Ellos a veces dicen capitalismo, a veces dicen democracia, ellos no saben nada de eso. Pero sí tienen bien presente la palabra socialismo y tienen bien presente que hay países socialistas y tienen bien presente que todos han quebrado y que todos matan sin compasión. Todos los dirigentes socialistas matan sin compasión a su pueblo. Personas muy inteligentes, digo yo, dentro de mi exposición. Y muchos viejitos que no saben nada ni de matemática, ni de antropología, ni de ciencia,
Ni siquiera los términos de un computador lo saben, pero ellos son tan inteligentes que tienen discernimiento y se dan cuenta que ese sistema es de locos, de tantos locos que son psicópatas. ¿A qué voy con esta introducción? Hablando de ese común de personas que no conocen ni la academia. Que estas personas sencillas, personas muy humildes en su corazón, personas que se han criado en ambientes de sistemas políticos capitalistas, sistema político democrático y sistema económico capitalista, se han criado en ese sistema y han sacado con su inocencia, con su humildad, han sacado a sus hijos adelante, a sus nietos, a su familia. Y yo soy uno de esos beneficiados. No aguantamos hambre, nunca hemos aguantado hambre. Les tocó trabajar fuertemente en sus años mozos. Nunca fueron perseguidos. Nunca tuvieron esa zozobra de me van a matar si yo hablo en contra de esto. Y ellos dos, hablando solamente de ellos dos, en nombre de todos los de esas generaciones, ellos dos sacaron adelante todo su, sus esperanzas, que son la generación, el relevo generacional, que somos nosotros. Y ninguno, pues, ha tenido ni delirio de persecución, ni ganas de quedarse uno quieto, ni anclados en ese idealismo socialista, y seguimos adelante y somos creativos. ¿Por qué hablo de creación? Porque el socialismo no permite la creatividad. Porque todo es igual, eh, no existe nada, en teoría, donde se acaba la propiedad privada, donde todos supuestamente recibimos igual, comemos igual, tenemos todo, no nos hace falta nada. En sí, algo muy lineal, muy estático. Y ahí vamos. Ahora, muchos que ya tienen ciencia, que han leído, que ahora el Internet, o sea, hay mucha invasión de información, les falta tener desarrollado lo que los abuelos y nuestros padres desarrollaron, que es ese sentido común. Es un sentido que cada vez menos está en el hombre. ¿Por qué? Porque no se está utilizando. No se está utilizando. Entonces, esas personas que no tienen desarrollado el sentido común ven así los países socialistas, matan, les parece normal, escuchan que es que les van a robar los recursos del imperio, siempre hablan del imperio y la burocracia y la plata y el capitalismo, y ellos quieren capital. Es lo más chistoso, ¿no? Hablan en contra de la riqueza y quieren riqueza, pero se quedan calladitos. Una incoherencia en cuanto a lo que el socialismo dice, ¿no? Dicen ser socialistas, pero son súper incoherentes, porque si quieren plata y están luchando por plata, porque en últimas, en el capitalismo hay una ventaja, que en últimas se vuelve en desventaja, ¿no? Que el que quiera tener dinero, papel dinero, ya sea en últimas que ya se va a acabar el papel dinero o el circulante papel,
y llegará no el coin, pero sí una moneda virtual. Eh, Se desea, en el capitalismo, entre más moneda tengamos a nivel personal, más libre es. Entre más plata se tenga, más libre es. Es una de las fallas del capitalismo, porque el millonario entonces hace y deshace, mata también, asesina, y como tiene todo el poder económico, pues no pasó nada porque eso lo hace vulnerable, ¿no? En el socialismo, pues el papel o la moneda tiende a desaparecer y eso genera mentes pobres, mentes conformes, mentes que solo hacen asá, pedir y pedir, que al último ya no piden porque se les da, pero se les da lo mínimo y se les coarta la creatividad. ¿Por qué? Porque ya tienen casa, así sea un chusito que nunca van a poder reformar, porque lo que reciben es solo para sobrevivir. Reciben una casita pequeñita con las baldosas nuevecitas y todo, pero por 50 años, por 100 años, porque nunca va a tener para arreglar esa casa, porque si tiene dinero no es que es un capitalista, es propiedad privada y aquí no se permite la propiedad privada. Si tiene propiedad privada es un usurpador de la riqueza, porque la riqueza es de todos y se le da lo mínimo, un techo, una llamada educación, que es un adoctrinamiento nomás, una domesticación, desayuno, almuerzo y comida medidito, y me imagino que un uniforme, un uniforme. Pero si quiere tener ropa, jódase, rebúsquese, igual que el capitalismo. Pero no puede tener más de lo que uno puede aspirar en un sistema económico capitalista y en un sistema político democrático. El democrático yo puedo tener lo que se me dé la gana, puedo elegir al que se me dé la gana, ¿cierto? Y puedo elegir si se me da la gana ser miserable, ¿no? Porque para mí el socialismo es de miserables, porque la gente no tiene más y viven como, da pesar, ¿no? Lo digo con pesar, no porque uno goce viendo los miserables, no, el sistema los vuelve miserables y los adoctrina para ser miserables, porque llega el rico y hay que atacarlo, llega el próspero y hay que atacarlo, llega el que viste bien y eso no puede ser visto bien, llega el que viaja y tampoco puede ser visto bien, pero sí los gobernantes se visten bien, comen bien y tienen toda la riqueza no para el pueblo, sino para ellos, para su cúpula no más. Entonces, se ha perdido tanto el sentido común que viendo que matan, viendo que aguantan hambre, viendo las noticias como hay un éxodo masivo, viendo, comiendo mierda a la gente de estos sistemas, pero no a todos, a los que votan por ellos, a los seguidores, a los administradores, no. Ellos son los capitalistas, ellos tienen todo, viven en castillos, tienen todo. Y tanto que hablan, tanta mierda que hablan. Ah, no, aquí tenemos eh, igualdad, igualdad cuando han visto un marica maduro durmiendo y comiendo mierda como los otros, nunca. Entonces hay una incoherencia, tanta incoherencia, no solamente él, todos los desde esa calaña. O sea, se comporta la cúpula del socialismo desde el discurso como un pobre y en la realidad como un capitalista. Y tienen por allá en sus, ¿cómo se llama eso? En sus países seguidores tienen su riqueza, que es lo que le corresponde al pueblo. Y ellos siguen viviendo como desgraciados, el pueblo, claro está. Entonces, el sentido común se ha perdido.
Y aún hay gente que defiende un sistema socialista o comunista, no importa, pero son la misma miércoles. Y no ven. En cambio, mi mamá y mi abuelo, personas que no tienen nada que ver con la academia y entienden bien, así en sencillo, lo malo que es ese sistema. Porque ellos sí desarrollaron su sentido común, porque en esa época se pensaba, se trabajaba con las manos. Eso les desarrolló muchas habilidades. Hoy en día uno es sentado, leyendo, escuchando y sí, sobreviviendo, pero no como antes. Ya no hay creatividad porque como todo está. Si quiero leer un libro, pues coloco un audiolibro y me acuesto. Entonces, eso ha permitido que no seamos tan pensantes y seamos más domesticables, ¿no? Sentido común para decir, no quiero, o sea, no soy ni por el chiras, nunca seré un socialista. O sea, eso no se necesita academia. Se necesita solamente sentido común y observar. Cuando uno observa, pásale a los japoneses, ellos, porque han sido tan exitosos en sus creaciones, aún siendo una isla, no teniendo tierra, y allá venden verduras y no tienen espacio, porque ellos observan a los demás. Un ejemplo, están inventando una cobija y ellos estudian todo el proceso de esa cobija con sus errores para llegar a ser cobija el resultado final. Y dicen, yo no voy a caer como ellos. Ellos cayeron inventando esa cobija, entonces yo cojo esa idea, la mejoro y salto los obstáculos. Entonces, ellos al saltar los obstáculos, pues no erran. Hay países en Latinoamérica con tendencia socialista y no ven esos resultados, esos obstáculos, esas caídas, no lo ven porque no lo creen. Sentido común, falta de observación, domesticables. O sea, esto que estoy diciendo no lo digo para que me quieran o para que esperen de mí una respuesta de alabanza al socialismo. O sea, eso me interesa. Yo lo digo desde mi punto de vista, desde mi experiencia y desde el mensaje que quiero decir. Ahora, el socialismo, muchos se preguntan, ¿el socialismo es malo? Pues en esencia no es malo. Otros dicen, ¿el capitalismo es malo? ¿La democracia es mala? ¿La dictadura es buena? Entonces, todo en esencia no es malo. Lo difícil es llegar a aplicar un concepto. Un concepto es que todo concepto se va a definir concepto más o menos. Concepto es la representación intelectual de una cosa. Un ejemplo, celular. El término es celular. El concepto es la representación intelectual de ese celular. Cuando uno ya tiene el concepto claro, cuando dice celular, automáticamente se lo imagina y ya sabe de qué le habla.
Pues así es el socialismo, así es el capitalismo, la democracia, etc. Son conceptos y en teoría estos conceptos son extraordinarios. Los dos, el capitalismo, el socialismo, la democracia, bueno, la tiranía no, son excelentes, pero eso se queda en la teoría, porque aplicarlo no es posible, es utópico. Aún el cristianismo, que pregona un socialismo y que pregona una comunidad o un comunismo, son mentiras. La historia ya la historia ya no lo dijo. También tuvo el poder político y económico y social. Toda la Edad Media, la iglesia era, o sea, el poder que existía era el teocentrismo, donde el centro era Dios. Y todo era administrado con concepto de Dios. Y miren todos los muertos. Y también la cúpula eran los ricos. Y se mataban también entre ellos como el mismo socialismo y el capitalismo. Pero la cúpula es la única que se beneficia de los bienes. Todos los ismos son así. Entonces, el concepto como tal nunca va a llegar a materializarse, por lo menos en este planeta y en manos de hombres. Eso no se va a materializar jamás. Y el socialismo, muchos pues que defienden esto y dicen que es mejor uno que el otro, pues yo sí creo eso. ¿Por qué? Porque yo, que estoy en un sistema político democrático y económico capitalista, pues he tenido escasez, pero no miserableza. O sea, no he sido indigente. He tenido abundancia, he tenido la libertad de estar tranquilo. Y aún cuando éramos pequeños comíamos racionado, porque éramos muchos, pero nunca aguantamos, nunca aguantamos. En el socialismo, las personas no tienen otra opción. Digo, no la cúpula, los seguidores, los pendejos, los que mantienen a esa cúpula, los que creen que todo el recurso es de ellos, los que creen que el petróleo es mío, mi partecita, y viviendo yo como miserable, y todo el dinero que reciben de divisas y toda la, el, los medios de producción capitalista, socialista que se concentra solamente en el Estado, o que se concentra solamente en la cúpula, dicen que es para todos, pero es pura miércoles. No estaríamos, ellos no estarían viviendo la desgracia. Si eso fuera verdad, si se repartieran todos los recursos de la venta de los mismos recursos, si se repartieran los recursos económicos de la venta de los recursos naturales, pues el pueblo no tendría que aguantar, ¿cierto? Pero aguanta. Hablo del socialismo, hablo del socialismo, pero aguantan. Y uno dice, ¿pero por qué? Entonces ahorita con Venezuela todo el mundo, es que son las sanciones que Estados Unidos y los países aliados están ejerciendo sobre el país de Venezuela. No, antes de las sanciones ya estaba quebrado el país, un país rico. Antes de las sanciones ya la gente estaba comiendo mierda. Entonces no vengan aquí a decirnos que es por las sanciones, pero como no piensan, les falta sentido común, se comen el discurso de esos
tiranos socialistas. Y los pendejos comiendo mierda y dicen, nos están robando nuestro petróleo. Si no se dan cuenta que están en la miseria. El petróleo nadie se lo roba, pero un gobernante socialista es dueño del país, porque hace lo que se le da la gana con la gente, es dueño de la gente, es dueño de todo lo que contiene un país, dueño de los recursos. Él en el discurso dice eso es de todos ustedes, pero eso es de él, dueño de la vida, porque manda a matar al que se le dé la gana. Él es dueño hasta de la libertad de pensamiento. Y nos vuelve, esos tiranos socialistas, nos vuelven tan cerrados que nosotros somos puros borregos, peor que los de la religión. Porque el socialismo se convierte en religión. Tanto que la cúpula, el presidente, hay que hacerle alabanza. Porque los convierten en dioses. Sí creo en que todos somos dioses, pero no debemos alabar a ninguno. Solamente uno mismo se alaba y se cuida. Corea del Norte, 3 generaciones. El abuelo, el papá, ahora el hijo. Todos asesinos. La gente los toca así para mucho como dioses. Tienen que rezarle a tal hora. Hay de que piensen algo diferente y los ejecutan. Todo el mundo tiene que trabajar. No hay descanso. Así se va barriendo la autopista. Pero no pueden pensar. El socialismo quita tiempo para que nosotros pensemos. Y está en contra de la riqueza, tanto que nos vuelve desgraciados. Nos vuelve tan desgraciados que no nos llega abundancia. ¿Por qué? Porque hablando de otro plano, ya en la mente colectiva renegamos contra la riqueza, renegamos contra el rico, renegamos contra el que vive bien, entonces nosotros nada tenemos y se les cumple. Se les cumple, lo que hay en el colectivo se les cumple, todos quiebran. Esos países todos se van al hueco, se van desgraciados, se van sin dinero, sin esperanza, sin bienes, sin creatividad. O sea, es tan fuerte el socialismo que dicen que lo que uno piensa es, y ellos reniegan al confort y no tienen nada. Se les cumple. A los únicos que no se les cumple no tener nada son a la cúpula que administra un país socialista. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen bien claro que el socialismo es una mentira, que el comunismo es mentiras, que ellos sí tienen bien claro que no hay que renegar contra el capital, contra la riqueza, y ellos sí son ricos, porque ellos no reniegan contra eso. Enseñan a renegar contra la riqueza, contra la abundancia. Enseñan, desde niños los adoctrinan. Entonces cualquier país rico es un ladrón, o cualquier persona rica es un ladrón. Entonces la cúpula, el pueblo, los vuelven personas inertes en todo sentido, donde reniegan contra todo el tener y al último no tienen nada y llegan a la indigencia. Estos, la cúpula, saben que la riqueza es importante, tienen la ambición, saben del valor de la riqueza, saben de la concentración de la riqueza, que el que tenga la concentración de la riqueza tiene un poder y tienen todo el poder y la riqueza. Y la abundancia se les cumple. Lo que tienen aquí se les materializa. Pero ellos nunca van a decir la verdad. Ay, es que yo quiero ser iguales a ustedes. Yo soy humilde como ustedes. Tengo un colchón no más. Mentiras, ellos no van a decir eso.
Ese vocero solamente habla de lo que no puede hacer, no habla de lo que ellos quieren escuchar y los mantiene ahí dominados, ¿cierto? Entonces uno ahí se da cuenta cómo es tan peligroso todo lo que es socialismo dentro de los resultados que siempre hemos visto en países socialistas en Latinoamérica. Porque ya me lo dijeron, un amigo, pero es que hay países, Noriega y me nombró otros, y ese discurso lo he escuchado no solamente a mi amigo, sino a mucha gente. Pues nosotros no somos ni europeos, ni somos de otro continente que lleva historia y que lleva siglos de ventaja. Nosotros solamente tenemos prácticamente 5 siglos de vida, de salir de indios a lo que estamos hoy. Ellos llevan no sé cuántos años de ventaja, donde el socialismo es diferente al de el tal socialismo del siglo XXI o siglo XIX o socialismo latinoamericano. Es muy diferente. Pero, ¿diferente en qué hablo? En que algunos países socialistas funcionan, no a la perfección, pero funcionan más que ese socialismo pecueco de Venezuela y de Latinoamérica. Algunos, muy poquitos. Noriega posiblemente Finlandia. Muy poquitos funcionan. Ahora, ¿por qué se cayó el muro de Berlín? Porque todos los socialistas separan a las familias. Todos. ¿Por qué? De la familia nunca hay comunismo. O hay socialismo, entonces viene la familia, hay uno que quiere ser socialista, el otro quiere ser democrático, y hay peleas y se dividen, y así se dividen los países socialistas, y todos tienen en común un muro. A Cuba, pues lo mantiene es el mar, que es el muro, ¿cierto? Pero la Unión Soviética, con todo su poderío, y cayó. Y nosotros no vemos y creemos todavía en eso. Tremendo ser tan ignorante. Para mí es ignorancia, porque vemos cómo la gente come mierda, cómo matan, cómo asesinan, cómo mutilan las familias, cómo la gente nunca ha podido arreglar una casita. En Cuba, todos los países que han sido de sistema político democrático capitalista económico, o sea, el sistema económico capitalista, que han sido de una u otra manera prósperos. Así hayan pobres, los hay, claro, pero no son todos, como en el socialismo. Todos esos países han tenido desarrollo económico. Y llega el socialismo y en 30 años entrega solo ruinas. Cuba, antes del 50, tenía las mejores playas, los edificios más altos, existía desarrollo. Llegó el burro este de Fidel y miren lo que tiene hoy en día. Afortunadamente murió, pero ahí sigue, porque ahora el sucesor fue un hermano. Y evalúen los países que entran en el socialismo, que entregan después de 30 años, ruinas. Ahora, el socialismo habla de oligarquías, los oligarcas. Primero, los oligarcas no existen. De pronto, allá en España dicen el rey de España, o en Inglaterra, no sé dónde dirán el rey.
Pero la oligarquía en última ya se acabó. Y se acabó con la Revolución Francesa. En 1889, que fue cuando explotó esa revolución, y acabaron y mataron con el rey, porque la oligarquía era que un familiar se moría y el hijo lo sucedía. O sea, el poder del país quedaba al hijo, y este hijo tenía que tener un hijo para seguir pasando su poder. Y el socialismo es la misma, miércoles. Suceden a la familia o al amigo sin democracia. Venezuela, pintado. Chávez le dice, usted es el próximo presidente y todo el mundo aplaudiendo. Sí, a dedo, a dedo. ¿Solo por qué? Porque este marica estaba ahí al lado mío. Maduro, usted Diosdado va a ser el próximo presidente. ¡Bravo! ¿Dónde está la democracia? O sea, eso es sentido común. La oligarquía existe en el socialismo. Todo lo que critica el socialismo se es, eso es lo más chistoso. Abajo la oligarquía, la riqueza, los ladrones, los corruptos, los asesinos, dice la cúpula. Y ellos son los ricos, los asesinos, etcétera, etcétera. Atentan la oligarquía, dicen ellos, ¿no? El capitalismo, la democracia. Aquí atentan contra los derechos humanos. Todos atentan contra los derechos humanos, tanto el capitalismo, capitalista como el socialista. Pero el socialista sí arrasa con los derechos humanos, ni con el mínimo lo tiene en cuenta. Entonces, ese tal socialismo del siglo XXI, con ese modelo económico de todos los medios de producción se concentran, lo que decía Marx, en, bueno, en el gobierno, en el Estado, como quiera decirlo, pero no hay propiedad privada. O sea, nosotros, el pueblo, no podemos vender ni calzoncillos. Escasamente putear y vender el cuerpo, porque no hay para comer o no, o quiero comprar una baldosa y qué puedo hacer. O psíquicamente afectarme por ver las casas que se deterioran y no puedo hacer ni mu, porque lo que me da el Estado no me alcanza o lo que me da el gobierno no me alcanza, sino para los 3 dosis de comida, la educación gratis, los $10 que se gana uno mensual, que eso no alcanza sino para nada, y yo queriendo de cambiar el muro que ya se está cayendo de la casa. Entonces uno dice, ¿dónde está mi petróleo? Que soy yo, el pueblo. Si dicen que ese recurso es mío, ¿dónde está mi pedazo de petróleo en plata? Ni miércoles, eso es mentiras. Entonces, eso sí ya está comprobado que no funciona. Ese sistema económico de todo lo doy un pedacito de lo que las tierras producen, donde todos los medios de producción son ahora de todos, pero supuestamente de solamente del presidente y de la cúpula. Eso es de ellos y nosotros no nos damos cuenta. Eso es de ellos. La cúpula tiene toda la plata. La cúpula tiene todos los negocios. La cúpula es dueña de todos los contratos del país. Sino que uno como pendejo socialista no investiga. Averigüen allá en Venezuela. ¿Este almacén de quién es? Este almacén no dice es del Estado. No, eso tiene nombre propio. Gente de ahí, de la cúpula. O sea que son capitalistas. Y nosotros como huevones creyéndolo.
Entonces, estos países caen, pero no quiere decir que el socialismo caiga. Caen países socialistas y otros que quieren probar y comer mierda, pues dejan meter el socialismo para después estar pidiéndole al mundo, ayúdenme, ayúdenme. Eso va a suceder en Colombia. Estamos a punto que suceda eso. México, México ya, lo último que pasó en México con esa bomba que explotó de gasolina, conocidos, unos días recientes pasó eso, me comentaban que eso explotó porque la gente estaba robándose la gasolina porque ahora no hay gasolina con ese presidente socialista. Ahora no se puede comprar la cantidad que se me dé la gana de gasolina, es medido lo que él quiere vender. O sea, ya empezó México. Los narcotraficantes pues les va a ir bien, porque ¿de dónde se mantiene un país socialista? Del terrorismo y del narco. Y lavan dólares en nombre de su país. Entra eso como cualquier cosa legal. Entonces, ya hemos visto cómo países de nuestra región, de nuestro continente, han probado el tal socialismo del siglo XXI. Nicaragua, Bolivia, Argentina, Brasil y sus cacerolazos pidiendo comida. Venezuela. Entonces, allá también en Perú intentaron, si no estoy mal, con Ollanta Humala, intentaron. Ecuador, con Rafael Correa, o sea, ese bloque bolivariano y esa revolución bolivariana, pura mierda. Eso es un discurso nomás, es un discurso. Y la gente comiéndoselo. Así, o sea, ni siquiera se dan cuenta de qué sabores. Entonces, como no hemos escuchado nada de Ecuador, no, Ecuador está bien cuando estuvo Correa. No, o sea, no estuvo bien, ténganlo por seguro. Entonces, nosotros sí tenemos que empezar a despertar, sin decir que un país socialista, capitalista, es lo mejor. No es lo mejor, porque es que hay tres sistemas que yo conozco, que es el religioso cristiano, el socialista, que el comunista se transformó en socialismo, el, el, la democracia. Tres sistemas. El cristianismo ya tuvo el poder por siglos, toda la Edad Media, tirano, y mataba al que pensaba diferente. Y si no piensa como yo, es mi enemigo. Estoy en toda la Edad Media. Y perdió su poder y pasó a ser una institución religiosa. Cuando viene el antropocentrismo después de la revolución, de la revolución científica. Pero tumbaron eso, porque no servía para nada. Tirano igual que un socialismo. Y hablaba de igualdad, y de Dios, y de la paz, y el amor, igual que el socialismo. Ahora, el socialismo, la misma cosa. Entonces, uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando con el socialismo? Si es tan bonito el libro, uno lee el libro y uy, qué berraquera, pueda tener todo. Todos vamos a tener todo, pero nunca observan si es real, si es verdad. Veamos a Nicaragua, es verdad.
tienen todo. Vamos a Venezuela, ¿es verdad? Entonces, ¿por qué se van del país? ¿Por qué están en las calles de toda Latinoamérica, en los semáforos? Cuba, uy, qué berraquera, socialista, y prefieren que se los coman los tiburones, o que Estados Unidos no los deje llegar y los devuelva para que los tiburones acaben con ellos. Y así, países. Ahora, el régimen militar que el socialismo desarrolla es solamente para defenderse porque sabe que algún día el pueblo se le va a enfrentar y el que se me enfrente, pues lo fusilo. Así de fácil. Entonces, entonces eh, es mucha mentira la que dicta el socialismo. Esto que yo estoy haciendo, viviendo en un país socialista, me llegan y me matan. O sea, no hay libertad de expresión. Me toca comer callado y no puedo contarle a nadie porque el otro puede ser un espía. Y si es mi papá y es bien socialista, por principios me mata o me denuncia y me manda a matar. Porque así pasó con Hitler también. Entonces, hay muchos enemigos del socialismo, claro, con justa razón, ¿cierto? Porque sí es una falsedad y es un sistema maligno, una versión extraordinariamente maligna. Por allá miran, ay, pero el capitalismo democrático o el sistema político demócrata también mata. Pues claro que mata, pero no así tan crudo como ese socialismo que dice amo al pueblo y lo está matando, amo al pueblo y le está quitándole la comida, amo al pueblo y no los deja pensar. Afortunadamente la mente nadie la puede detener. Y por 20 años o por más, por ejemplo ya Cuba lleva desde el 50 o 52, ya lleva 60 años, ya va para 70 años en ese proceso. Estoy seguro que Cuba no ha caído, es porque no han querido invadirla y porque el pueblo no ha podido sublevarse. Pero mentalmente ellos no son socialistas. Ellos rechazan, pero por mantener su vida, por mantenerse con la familia, callan. ¿Cómo es posible que en Cuba, restaurantes para los turistas, restaurantes para el cubano, zonas para el turista, zonas para el cubano? Psicológicamente, tremendo. Estando yo en mi país, en mi isla o donde sea, y no poder caminar libre, no poder pensar, piensan en su silencio, claro. Sí, el socialismo, qué berraquera, dicen muchos. El día que estén los que dicen defender un sistema socialista, los veré pensando en capitalismo, en democracia, en no me maltraten, el estar callado, los veré estar frustrado, vuelto mierda, triste. Lo digo por Colombia. Todos los que quieran comer mierda, voten por el socialismo. Voten por Petro, por el potro, porque ya no es burro, es un potro. Y toda su cúpula. Voten por Mocus, así sea para otro. Todos son borregos, todos son idealistas. La mayoría están en ese sistema.
cuando ya les nieguen los derechos humanos, las libertades públicas y privadas, ahí sí escriban por qué odio el sistema socialista, por qué detesto el sistema socialista, después de comer mierda. Miren, Venezuela le pasó eso, y todos los países que han sido democráticos y de un sistema político capitalista. La corrupción, los ladrones. Y miren, los más corruptos, los más ladrones, los socialistas, la cúpula, la parte administrativa, donde son autoritarios, donde se comen a la gente viva. Comer es una metáfora, pero hacen lo que se les da la gana con ellos, donde todo es igualdad, donde la iglesia hay que clausurarla, culto normal, pero si van donde los satánicos, si van a hacer rituales, donde los chamanes, para vender su alma, donde asesinan los curas, donde todo creyente de un Dios a la hoguera. ¿Qué pasó cuando China invadió, cómo fue? Allá en la parte donde está el Dalai Lama, donde el Himalaya, todo el Himalaya lo invadió. Y la gente que se encarga de la oración, del conocimiento, del resguardar mucha sabiduría, más allá del aquí, los monjes del Tíbet, los invadió y asesinó a sangre fría. Muchos otros están en el exilio. Y esa riqueza cultural la destruyó. Parte de esa riqueza cultural, los, los monasterios. ¿Por qué? Ellos no sirven para nada, decía China, la cúpula. Ellos no están trabajando, no están produciendo. Porque para ellos la parte espiritual no sirve para nada. Tanto que hablan de libertad y no dejan ser libres. O sea, no seamos tan estúpidos de ver la barbarie de todos los que han sido comunistas socialistas. Ahora Mao Zedong, bueno, estudienlo. Un asesino bravo. Destruyó esa cultura. Destruye los edificios que tienen 1000 años. Qué ignorancia tan marica. Una estatua hecha en una montaña la destruye. O sea, cosas que son valiosas para la historia de un país. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a estar ahí un Buda, no, voy a estar ahora yo, mi estatua en la montaña. ¿Qué libertad es eso? Entonces, la propiedad social que pregona el socialismo genera ruina, sufrimiento, dolor, hambre, mientras que la propiedad privada del capitalismo genera a muchos, no a todos, felicidad y le permite a uno ser creativo para tener por lo menos un reconocimiento económico. Y así se va vendiendo empanadas. Tengo economía para qué? Para yo comprar lo que se me dé la gana, alcance o no alcance. Y en el país del capitalismo democrático, muchos viven muy bien y muchos vendiendo empanadas han salido de su país, han estudiado, son grandes, son felices, se les hacen lo que se les da la gana. No quiere decir que sean asesinos en serie, no. Sino, cuando digo se les da la gana es que ellos se mueven en libertad. Una libertad postiza, claro, porque la libertad verdadera nadie la tiene, no la tenemos.
pero por lo menos, pues, podemos estar más tranquilos. Ya que yo decía ser desgraciado y digo, me voy a dedicar a la droga y voy a vivir en el cartucho, voy a vivir por allá, no sé en dónde, es opción mía de ser desgraciado, pero no en contra de mi voluntad. Lo que hace el socialismo. Hace desgraciados comiendo basura por necesidad, no porque quieran, obligados, abandonando a sus familias, a sus niños de 2 años, obligados. Entonces, ahora, ¿qué decir de un país socialista donde hablan de el matrimonio tradicional, hombre y mujer? Ahora, ¿qué pasó con los homosexuales, con las lesbianas? Al hueco, porque aquí no puede haber algo diferente. Los matan. Entonces, de una u otra manera, todo el que piense diferente en una doctrina socialista es tratado como un diferente enemigo. Todos son diferentes enemigos. Religioso enemigo, homosexual enemigo, rico enemigo, como hacía el emperador. Y ellos sí, con su orgía ya, con todo lo que pregonan, puteando con toda la riqueza, bañándose de la sangre de los inocentes, llenos de victoria y de alabanzas, y eso es lo que quieren, alábenme, yo soy su salvador. Como somos tan pendejos y nos volvemos dependientes de un dictador, y no tenemos el sentido común y no tenemos la creatividad de pensar, pues, no, lo que él diga es verdad. Y no observamos que en la casa estamos viviendo desgraciados y que somos cornudos mentalmente. Entonces, la realidad de un socialismo es cruda, cruda y perversa, sin importar si el capitalismo tiene también sus perversidades. Pero cuando hay dos opciones y tú puedes estar mejor, pues escoge el mejor. Porque si te equivocas con el peor, serás el peor. Mm. La historia nos ha dicho mucho. Cuando empiezan a hablar del marxismo leninista, cuando nos empieza a hablar de trotskistas, de los Trotsky, de Trotsky, ¿no? O estalinista, leninista, o sea, toda esa fusión de ideas dictatoriales que matan y que en últimas no es anarquía, pero sí es una monarquía, donde solo el poder se mantiene a la familia del dictador o al amigo. Entonces, ténganle cuidado a todas esas cistas, qué peligro. Y el Chávez, que la gente dice, ay, pero era mejor que Maduro, el Dios se nos fue, pendejos. Él inició lo que hoy está viviendo Venezuela, Maduro lo continuó, pero él lo inició con ese socialismo del siglo XXI. Es que con reforma, aunque el socialismo anterior era peor, o sea, el peor no, igual, el del 19. O sea, eso no ha sido nada bonito, nada bueno. Ya hace, si nosotros nos damos cuenta, eh, ese, ese manifiesto de Marx ya se editó, se escribió, se editó ya hace casi 160 años o 150 y pico de años, donde Engels y Marx, ellos nos muestran de una u otra manera la definición del socialismo. Y ese socialismo
nunca lo llamaron manifiesto socialista. Si no estoy mal, lo llamaban manifiesto comunista, que hoy en día traducido es manifiesto socialista. Y ellos sí hablan bien de esa misión sagrada, como un libro sagrado, del proletariado, ¿cierto? Donde se emancipa, o sea, el pueblo oprimido del que tiene el capital, se emancipa, se separa, ¿cierto? Contra el capitalismo. Y de ahí es que surge todo ese abanico socialista, comunista. Y ya hace 160 años que se conoce ese discurso y todavía creyendo nosotros en eso, viendo que todos han caído. Entonces, ¿dónde está la efectividad de ese sistema? Si ya en el sistema eh, democrático, en el sistema económico capitalista, un ejemplo que seamos bien pobres, pobres de mente, pobres de análisis, pobres de materia, pobres de todo, pues ellos no pierden nada diciendo, ay, pues yo me hago socialista, no pierdo nada. Antes gano porque me dan una casa y me dan los 3 golpes de comida. O sea, cambian una libertad de ser pobre por una libertad desgraciada. Y cuando ya él opine, estando allá en ese sistema, cuando él ya quiera arreglar su puerta porque ya se dañó y no puede, ahí es donde se va a dar cuenta que el pueblo tiende a volar de ese sistema. Entonces el comunismo es una desgracia. Hay muchas razones del por qué no debemos ser socialistas. Debemos de proteger nuestras familias, ¿cierto? Eh, yo quiero vender empanadas, propiedad privada. Quiero vender mis empanadas. Quiero hablar libremente. Por todo eso, uno dice, yo no voy a ser socialista. Entonces, el socialismo y el comunismo, uno sí debe tener en cuenta que de una u otra forma, bueno, para mí son igual, desde un punto de vista ideológico, ¿cierto? O sea, la diferencia debe ser de pronto el término, ¿no? Y todos se llaman, casi todos se llaman unión tal o sea, pues la Unión Soviética era, la Unión Soviética era Unión de Repúblicas Socialistas, ¿cierto? China, comunista. O sea, todos en últimas, esos países comunistas que no tienen gran diferencia con el socialismo, quieren siempre hacer bloques, aliados. Claro, pues para comportarse como un imperio. Y hablan de no soy imperio. Y hay que atacar el imperio, ellos quieren un imperio. Es que todo lo que sale de aquí es mierda, porque es todo lo que ellos desean. Esto, bueno, digo lo que ellos dicen dentro del valor moral. O sea, ellos, el valor moral no es mentira, pero lo que hablan de en contra de la moralidad de los otros es lo que ellos quieren ser. Fuera el corrupto, son corruptos. Definitivamente la sociedad, ¿cómo es? El socialismo
viola toda libertad individual. Si no la violara, nosotros podríamos hablar libremente de el que está comandando el sistema social en el país, si fuera verdad, ¿cierto? Habla de justicia. ¿Dónde está la justicia? Ya ahí es donde me dice, ¿dónde está la justicia? Si al que piensa diferente lo mata, ¿dónde está la llamada justicia? Entonces uno pierde tanto la libertad individual, que eso es catastrófico cuando nosotros no nos dejan ser, no nos dejan ser. Está violando también todo lo que es la misma naturaleza humana. O sea, si coge al individuo y lo vuelve nada, la unión de individuos es toda la humanidad. O sea, viola la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque está destruyendo esa iniciativa personal, ¿cierto? Donde ya no podemos ser inteligentes porque nos toca solo escuchar lo que ellos digan. Ya no podemos ser libres de expresión porque hay que decir solo lo que ellos nos dijeron. ¿Dónde está el libre albedrío? Si tengo que estar uniformado como ellos, si tengo que estar pensando en que el de al lado es un ¿cómo se llama? Un infiltrado, porque el Estado soy yo, entonces tengo que controlar todo. Veo un turista y ese es espía, y aún los mismos de mi pueblo me ven como espía, porque pienso, porque hablo, porque quiero cambiar el mismo discurso que veo que no es real, que es solo utópico, que es escrito nomás, o que es orado. O sea, el socialista dice, pero no aplica. Donde estamos, ¿cómo se llama eso? Nos han reprimido, donde yo ya no soy, no puedo serlo. Porque entonces si yo soy, y como no es con la identidad socialista, pues para abajo. La propiedad privada. El socialismo odia la propiedad privada. ¿Por qué? Porque el que es privado está robando al Estado. Ya que si yo quiero vender una idea, tiene que dármela como gobernante socialista. Para mí es la idea. ¿Cuál es tu idea? Porque si la aplica, está robándole al Estado. Y yo sí la aplico. Saco más dinero y es para mí. Porque el socialista no piensa. La cúpula no piensa. Por eso es que todo el mundo cae. O todo el mundo cae, no. Todos los países socialistas caen. Porque nosotros somos libres de expresión por naturaleza. Y lo más posible es que nada permanece. Todo cambia, hasta el pensamiento. Y esta parte administrativa de nosotros es muy creativa y no puede estar anclada a lo que diga un hombre como verdad. Ni Dios, ni siquiera la idea de Dios. Esa idea anclada algún día pues, cambia. Entonces, como ataca la propiedad privada, como la viola, entonces no hay ricos en teoría, pero los que están ahí arriba son los millonarios, porque el rico le está robando al pobre. Entonces tengo que ser un pobre desgraciado. Mis talentos no los puedo desarrollar, mi conocimiento no lo puedo desarrollar, mi creatividad, no, ni modos, porque como todos somos iguales, entonces usted no puede mostrar un ala más alta porque se le mocha. Entonces,
propiedad privada desaparece, ahora todo lo administro yo, dice el tirano, tan mal administrador en todos los países, tan mal administrador que la gente aguantando. Hablo de, yo creo que el socialismo en general, pero hago hincapié en el socialismo latinoamericano, que es el peor, o de los continentes subdesarrollados, o de los continentes mal administrados, África también. Entonces, de acuerdo a ese manifiesto comunista, hay que abolir, acabar con la propiedad privada. Ahora todo soy yo. Administro todo, coloco las escuelas, coloco los almacenes, coloco no sé qué, y todo es de ustedes, pero en últimas es mío. Ahora que hablar del matrimonio. No hay matrimonios diferentes al tradicional de hombre y mujer. Entonces, el que quiera meterse en un sistema socialista, si le nace un hijo homosexual o bien marica, como decimos, pues ya va a ser asesinado. O sea, y uno, por su libre albedrío, uno no, o sea, esas personas no nacen así porque sí, tienen sus razones, que no sé cuáles serán. Mm. La educación es también atacada, vulnerada, así sea gratis, pero no podemos aprender otras cosas fuera de lo que dice el manifiesto comunista socialista, ya que hay un atento contra la educación. Y ahí nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y el derecho del papá a educar a sus hijos, el socialismo se opone. Yo como Estado, yo como representante del socialismo, educo tus hijos. Entonces uno como papá va a la escuela y los adoctrinan. Y si yo le digo algo al chinito en contra del adoctrinamiento, al papayo. Y los niños en su inocencia crecen en un sistema socialista, no conocen más, no leen más, tienen universidad y todo, pero solamente limitado el conocimiento y con borregos. Y el papá que se oponga, vaya a ver cómo le va. Traiciona a la patria. O el niño que por inteligencia no le gusta el sistema y empieza a pensar y se hace señor, pues hay que mandarlo al papayo porque se volvió un traicionero a la patria. Es tan radical el socialismo que todo tiene que ser igual, como regla general, todo igual, igualdad absoluta. Y eso es muy traumático para el psique. Tremendo, si yo me meto ahí, uy, eso es estar en una cárcel gigante. Un país es la cárcel. No puede haber desigualdad. Que se me vino una idea para ser privado, es un explotador. Entonces se le quita la propiedad, se le quita sus ideas de progreso. Eso es de sus empleados. ¿Qué tal, no? Hago mi empresa y ahora es de los empleados. Y como no saben administrar, se acabó la empresa. Porque se comieron los dividendos y no hay para invertir. O sea, esto es gravísimo. Fuera de promover el ateísmo, donde no se cree ni en uno mismo, sino en el Señor. ¿Cuál señor? Ese señor marica que está ahí mandando, ese Maduro, ese de Corea del Norte,
ese Mao Zedong. O sea, se promueve tanto el ateísmo, hablando no de Dios, sino en el nihilismo, donde yo no creo en mí. Tengo que creer en ese marica. Tengo que creer ahí en él. Adorado sea el Señor. Adorado. Y a las 3 tengo que estar rezándole, ay Chávez bonito, no sé qué, Chávez, ay, si usted es el Dios, el Todopoderoso. Pasaron 5 años que murió, se volvió Dios. Ahora el sucesor, Maduro, ay, tenemos que, el coronel, el marica ese que ni sé cómo le dicen, mm, ¿cómo es que le dicen? El comandante Chávez, ay, sí, sí, hay que rezarle, peor que la religión. Y ya los dioses se acabaron. Ya nos dimos cuenta que eso es pura miércoles. Hay que creer es en, en, el, en un humanismo, en integrar todo, pero no de esa manera. Hay que creer en el poder personal, en el poder colectivo. Entonces, muy tremendo. Entonces, la gente, ay, ese socialismo es una berraquera, se acabó la explotación, llegó la felicidad, la libertad. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? Digo yo, viendo caer todos estos sistemas socialistas donde la gente aclama, llora y da pesar. O sea, da mucho pesar verlos a ellos de una u otra manera, tratando de salir de esa cárcel, esa macro, macro cárcel, que es el país mismo de uno. Entonces, muchos consideramos el capitalismo malo, el socialismo malo es por eso, es porque ya los resultados no lo mostraron día a día, los países caen. Y lo más chistoso es que amábamos el socialismo, se volvió socialista el país. Lo más chistoso es eso, pasan los años, abajo la oligarquía, abajo el imperio, abajo el capitalismo, ladrones, corruptos. Y nosotros como pueblo, ladrones, corruptos, capitalismo abajo, imperio. Y todos corriendo para el imperio, cuando ya estamos vuelto mierda. Eso es lo que más me causa risa. Por esto, nunca seré socialista. Jamás. Que de pronto mi país se vuelva socialista no quiere decir que yo sea socialista. No quiere decir que uno sea socialista. O sea que en los países socialistas hay personas que odian ese sistema, sino que el miedo, la desunión, la desinformación no permite que individualmente luchemos contra ese flagelo. Toca ese en masa como ahorita está Venezuela. Es la oportunidad para acabar con esa pecueca de gobierno. Y no es tanto con Maduro, es acabar con el sistema socialista de Venezuela. Maduro es el títere, así como dicen, del socialismo. O sea, no es tanto él, es el socialismo. Porque ¿qué sacamos con decir, bueno, vamos a dejar entrar la ayuda humanitaria? Pero seguimos jodidos. Ya se comieron lo que entró y ya. ¿Y ahora quién va les va a dar? ¿Quién más les va a dar? Después de que esto se vuelva ya, de que ya se les dio, se les dio, se les dio, ya nos cansamos de darles. ¿Qué sacamos si eso sigue socialista? Nada. Más pobres y más desgraciados y el petróleo y la plata fugándose
para unos pocos, igual que el capitalismo. Aunque el capitalismo tú puedes ser rico o ser pobre, decídelo. Entonces ahí es donde uno dice, eh, pues cómo el socialismo es teórico, no práctico. Es ideológico. Ideológico, ¿qué quiere decir? Que nunca puede salir de la idea. O sea, no se puede materializar. Eso es el ideal. Los ideales solo se quedan en la idea, nunca en la práctica, nunca se materializan. Un televisor no es ideal, porque se construyó la idea y se hizo real. Un computador no es ideal, porque se construyó la idea y ahí está el computador. Pero estos sistemas que hablan del amor, de la paz, de ahora sí somos en esta tierra, no es realizable. De pronto en otra dimensión sí exista, pero acá no. No se puede, nunca. Y esa construcción social que el capitalismo desea, aún el socialismo, es utópico, porque todos somos diferentes. Bajémonos de esa. Ay, es que Brasil con Lula, se arregló Brasil y mírenlo como lo dejó. Y todas las denuncias de robo, corruptos peores no hay. Sigan creyendo, sigan creyendo. Eso es como cuando el papá le dice a los hijos, no vayas allá, es peligroso, no vayas, no hace caso. ¡Pum! Tuvo un accidente. Ahí ya no es accidente, sino se quiso ir al accidente, porque accidente es algo que es inesperado y que nadie lo planeó. Pero uno sabiendo, tremendo no darse cuenta. Entonces, por todo lo que digo, jamás seré socialista, porque tengo la capacidad de mi mamá y del abuelo, que son personas que para el mundo es ignorante, pero no tienen nada de ignorancia. Y eso lo heredé, pero hablo de ignorancia sobre este tema, porque ignorantes siempre seremos, porque el conocimiento es infinito. Pero en cuanto a esto, no soy ignorante. El que quiera ir y entrar al socialismo es de las personas más ignorantes e idealistas que puede haber, porque viendo que no es funcional y todavía quiere estar allá. Muchos dicen, esos venezolanos son muy quejumbrosos, eso es mentiras, que están mal, y viendo que el mundo ya se enteró de la verdad, y todavía ciegos, sordos y mudos, ¿no? No, son mentiras, exagerados. Y como muchos dicen, pues vas a vivir a Venezuela, a ver qué es la vaina, qué es la joda, váyase allá y sea egoísta como ellos, o vuelva a su país socialista. Y en 20 años ya bien viejito hablamos. Yo ya sigo elaborando mi riqueza, seguiré trabajando por el papel moneda o ya en ese entonces más viejo no habrá, pero seguiré trabajando por tener dinero, por tener ideas, por ejecutarlas, por ser libre, por estar más tranquilo y no tener aquí al hombro un policía, un socialista que me vigile constantemente y que vigile a mis hijos y que yo no puedo educar porque tiene que educarlos el sistema. Los veré en 20 años o 30. A ver, y si no los veo no me importa, pero ustedes, muchos,
se acordarán. Y no solamente lo que yo digo, lo que muchos han dicho, porque lo que yo digo es lo que todos han dicho, los que no pertenecemos a un sistema socialista, asesino, mm, enemigo de sí mismo, del mismo pueblo, psicópatas, etcétera. Esta reflexión es para que la tomen o la dejen, no me interesa. Es mi punto de vista. Soy radical como los mismos socialistas, también radicales. Yo soy radical en mi posición, pero no daría un voto por ningún socialista, ganen o pierdan. No daría un voto por ninguno, porque tengo bien desarrollado el sentido común, que ese sistema es el peor de todos, y no voy a dar mi libertad por estar soñando en un idealismo que está allá en la idea, pero nunca se materializa. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias y que estén muy bien.